de la materia Trinidad. Em, Ustedes habrán visto que el cambio de mirada, ¿no? Como el siglo XX, y si afinamos un poco más la puntería, la segunda mitad del siglo XX, encara el tema de Trinidad muy distinto a como se hizo anteriormente, ¿no? Eh, y veíamos en los autores de la clase pasada, tanto en Boff como en Duque y Mix, todos más o menos tocando una misma nota, ¿no? O, eh, quizás el ejemplo de música no es demasiado bueno que yo lo ponga porque me puedo equivocar algo, pero un mismo tema con distintas notas. Eh, Hoy vamos a ver el enfoque, espero que hayan podido verlo, leerlo. Yo igualmente hice un PowerPoint también para refrescar los puntos centrales de José Míguez y Cervantes Ortiz, un teólogo mexicano. Eh, los dos partiendo de preocupaciones distintas, pero llegando a una misma conclusión, ¿no? O no conclusión, sino un camino de apertura. José Míguez es el quinto capítulo del libro Rostros del Protestantismo en América Latina. Entonces él viene mostrando en los capítulos anteriores las distintas imágenes, los rostros distintos de expresiones del protestantismo que tienen que ver con expresiones teológicas que están por detrás, ¿no? Y a él le preocupa desde siempre, le ha preocupado el tema de los reduccionismos que hay en teología, ¿no? Cómo cada tradición evangélica saca el bisturí y corta pedacitos de lo que mejor le viene, ¿no? Entonces, eso es reduccionismo, ¿no? Es desfigurar la imagen de Jesús, la imagen de Dios. Entonces él piensa que quizás la mejor clave para lograr vencer este problema de reduccionismos que hay en América Latina es usar la clave trinitaria, ¿no? Y entonces él lo propone como una hermenéutica, y acá hermenéutica lo tenemos que ver más como este, una clave de interpretación, no solamente de textos, ¿no? Sino como interpretación de la comprensión teológica en general, que ayudaría a evitar esos reduccionismos. Así que si les parece, vamos a ir viendo algunas cosas que plantea Míguez. Perdón, lo puse pero no lo ven ustedes, así que vamos a empezar otra vez. Disculpen, pero estoy medio perdido. Ahí se ve,
¿Ahí va? Sí, Sí, se sí, ve. perfecto, perfecto. Bueno, Ahí está, ahí está. bueno. Entonces la Trinidad como clave hermenéutica para una teología protestante latinoamericana, ¿no? Este, y el punto de partida es en busca de una coherencia teológica. Entonces comienza reconociendo el hecho de que la doctrina de la Trinidad em, se me fue. Ahí va. La doctrina de la Trinidad, en gran parte de la tradición protestante, ha tenido una función secundaria, y es cierto, ¿no? No, no se ha trabajado mucho teológicamente. Lo decíamos la vez pasada, que lo máximo que se ha hecho son esos grandes tomos de teología sistemática en donde se va eh, analizando cada persona de la Trinidad, pero no hubo un intento de articulación, como sí lo hubo de distintas maneras en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, en los catecismos, credos y confesiones de fe, ocupa un lugar meramente formal. En la predicación, la pastoral y la vida de las comunidades rara vez se hace presente como inspiración concreta. Se la considera muchas veces como un dogma abstracto, ¿no? Un misterio difícil de explicar, más que una realidad vital. Sin embargo, insiste en que la Trinidad debe ser repensada como clave hermenéutica, como un camino, yo les decía, como una puerta de entrada para leer la escritura, interpretar la fe y al mismo tiempo orientar el compromiso histórico de los cristianos, en América Latina en particular. Y ahí su afirmación programática, que le va a dar como una columna vertebral a todo el artículo, que la confesión trinitaria no es un lujo dogmático, es la afirmación de la forma misma en que Dios se nos da a conocer y se compromete con nosotros en la historia, ¿no? Un poco lo que decíamos la vez pasada o la anterior, cuando hablábamos de la construcción del dogma trinitario, que David decía, y bueno, ¿y esto cómo se come hoy, no? Claro, bueno, está ahí, es una confesión que en el paso del tiempo puede convertirse en abstracto. Entonces, es interesante cómo después Miguel va a hablar de no hablar tanto de la doctrina de la Trinidad, sino de un Dios trinitario, y la diferencia que significa esto, ¿no? Eh, la intención del capítulo entonces es mostrar cómo el reconocimiento del Dios trino puede dar coherencia, acá me faltó un H, a una teología protestante e iluminar también la praxis eclesial y social. Y esto es importante, una de las distinciones centrales que hace Míguez es entre doctrina trinitaria y un Dios trinitario. Son dos cosas distintas. Porque la doctrina trinitaria remite al esfuerzo histórico de la Iglesia para formular esto, lo que hablamos en la segunda clase, ¿no? Todo lo que hizo el concilio de Nicea. Formular con categorías filosóficas y teológicas cómo se relaciona el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿no? Es el producto de los concilios de Nicea, Constantinopla, Calcedonia y de las elaboraciones posteriores en la tradición occidental y oriental. Es necesaria, como decíamos antes, ¿no? Pero corre el riesgo de volverse un ejercicio puramente conceptual. Hablar del Dios Trino, en cambio, significa confesar la experiencia viva del Dios que se revela en la historia. El Padre que crea y sostiene la vida, el Hijo que se encarna y se solidariza con los pobres y sufrientes, y el Espíritu que vivifica, impulsa a la comunidad y transforma la historia. Y la diferencia de esto es decisivo, ¿no? En una cita textual, una cosa es repetir las fórmulas de la doctrina, otra muy distinta es confesar y vivir al Dios Trino. Lo primero puede quedarse en lo conceptual, lo segundo implica una forma de ser iglesia y de estar en el mundo. Y entonces acá empieza
a criticar a los reduccionismos unilaterales de los que hablábamos antes, ¿no? Que son los que han impedido muchas veces el diálogo entre tradiciones protestantes, ¿no? Dedica un apartado a criticar las imágenes parciales o distorsionadas de Dios que surgen cuando se pierde de vista la confesión trinitaria, ¿no? Identifica tres reduccionismos frecuentes, ¿no? Uno es el monoteísmo autoritario, cuando Dios se entiende como un monarca absoluto, soberano, solitario, distante. Esta imagen legitima estructuras en la iglesia y en la sociedad, y ha sido utilizada para sostener regímenes autoritarios en América Latina, ¿no? No hace mucho hemos visto una escena grotesca en Bolivia cuando la que quería, no me acuerdo ahora el nombre, Yáñez creo que era, ¿no? Agarró la Biblia para sostener su poder. Este, y detrás de eso siempre hay una imagen, este, por eso es importante qué imagen de Dios tenemos, como decíamos la vez pasada. Una imagen de un Dios solo, ¿no? Un monoteísmo encapsulado en sí mismo. El otro reduccionismo es el cristocentrismo aislado, cuando la figura de Cristo se desconecta del Padre y del Espíritu, reduciendo la fe a la salvación individual del alma, ¿no? Y esto lleva a una religiosidad intimista centrada en la decisión personal por Cristo, pero desinteresada de los procesos sociales históricos, ¿no? Esto es muy común verlo en distintas tradiciones evangélicas en América Latina, ¿no? Este, y finalmente el espiritualismo unilateral, cuando el espíritu se concibe solo como experiencia interior, ¿no? Como éxtasis, como vivencia carismática, pero sin conexión con la vida política, económica y comunitaria. Entonces la confesión del Dios Trino corrige estos reduccionismos, porque mantiene juntas a las tres dimensiones: la vida creadora del Padre, la solidaridad encarnada del Hijo y la acción transformadora del Espíritu, ¿no? Entonces yo me acuerdo, hace mucho lo graficaba como un triángulo, ¿no? Un triángulo que no tuve tiempo de dibujarlo, pero un triángulo en donde cada vértice está Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces el cristiano está en el medio, y en cualquier vértice que se acerque está desfigurando el verdadero rostro trino de Dios, ¿no? Entonces, si se acerca mucho al Padre, es lo que pasa acá, un monismo este, que corre el riesgo de ser hasta herético. Si se acerca mucho a Cristo, un jesucismo exacerbado, como lo hay en muchas tradiciones, o algunas llegan a ser sectas, que se reduce todo a Jesús, y Jesús que me salva a mí, ¿no? Es una relación que se pierde de vista al Dios Trino. Y si se acerca mucho al vértice del Espíritu Santo, también una, una realidad que desconoce al Padre Creador y al Espíritu, a Jesús encarnado, ¿no? Entonces, como buena clave para evitar estos reduccionismos, la visión del Dios Trino. Entonces, la Trinidad como comunión y relacionalidad, ¿no? Apoyándose en la renovación teológica contemporánea de teólogos europeos como Rahner y Moltmann, y vos también, que lo hemos visto, Miguel subraya que la Trinidad es ante todo comunión. Y el concepto clásico, ya conocido término para nosotros, perijóresis, expresa
esta inhabitación, lo llama, ¿no? Que cada persona divina existe en relación con las demás y que no hay subordinación jerárquica, sino mutua interpenetración. Y esto tiene consecuencias hermenéuticas y prácticas. En la vida interna de la Iglesia, la Trinidad inspira una comunidad de participación e igualdad, donde todos y todas son sujetos activos de la misión. En la vida social y política, marcada por autoritarismos, patriarcados y exclusión, la Trinidad se presenta como un horizonte alternativo de fraternidad, solidaridad y democracia participativa. Así, Miguel enfatiza que el Dios Trino no es una figura estática, sino dinamismo de amor, apertura y relación, que interpela directamente a sociedades fragmentadas como las nuestras. Interesante, ¿no? Como intento, ya vamos a ver que él todo esto lo ensaya, es un ensayo como clave para poder resolver cosas que están como estancadas o están atravesadas por dicotomías o directamente reduccionismos. Entonces la hermenéutica liberadora sería la clave trinitaria, permite leer la Biblia y la historia desde un ángulo liberador, donde el Padre, como creador, recuerda que toda vida es sagrada y que el respeto a la creación y la dignidad humana es un mandato divino. El Hijo, en la encarnación y la cruz, manifiesta la solidaridad radical de Dios con los pobres, sufrientes y marginados. Jesucristo se convierte en modelo de entrega y servicio y no de poder y privilegio. Y el espíritu es fuerza de liberación, creatividad y comunidad. El espíritu impulsa a las iglesias a comprometerse en la transformación de la historia y a superar la tentación de la evasión espiritualizante, ¿no? Y espiritualista, ¿no? Que es tan común en nuestro continente. Y acá hay algo muy interesante, muy denso teológicamente, denso no que es pesado, sino que tiene una riqueza interesante, que habla de la necesidad de armar como una cristología trinitaria. Y el punto de partida y criterio hermenéutico, insiste Miguel en que una teología trinitaria no se cierra en el misterio, sino que desemboca en una cristología situada. La clave es, no se parte de un Cristo aislado, cristocentrismo unilateral, ni de la Trinidad como diagrama abstracto, sino se parte del Dios Trino que se da en Jesucristo por el Espíritu. O sea, un Dios Trino que se da en Jesucristo por el Espíritu. Entonces el criterio que es la cristología ha de ser trinitaria y neumatológica a la vez. O sea, trinitaria en relación al espíritu. Histórica, encarnada en los procesos de los pueblos latinoamericanos. Y con esto se evitan dos reducciones. Por un lado, el Cristo solo salvador de almas, sin historia, porque obviamente cuando vemos ese Cristo que salva mi alma, es una visión de Cristo ahistórica, que lleva a los que así piensan a una retracción de cualquier actividad que no tenga que ver con su propia salvación. Y por otro lado, el Cristo banderín reducido a símbolo ideológico, como también puede usarse. Entonces, Miguel habla de Jesucristo como evento del Dios Trino. La encarnación no es un anexo, sino que es la forma histórica
concreta en la que en la que el Dios comunión se nos da. El Hijo no aparece como héroe religioso, sino como enviado del Padre, y su misión es inseparable del reino, la voluntad del Padre, y está ungido por el Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, están vinculadas en esta redacción las tres personas. La unidad entre Jesús y el Padre se reconoce en la obediencia histórica de Jesús, su práctica, su mesa abierta, su conflicto con los poderes religiosos y políticos. Se reconoce en la unción del Espíritu que guía su ministerio, y con esto la cristología no pierde la identidad divina de Jesús. Al contrario, la confiesa exactamente en su praxis histórica, ¿no? El modo de ser del Dios Trino se traduce en la vida y misión de Jesús. Y así llegamos a lo que Míguez llama cruz y resurrección en clave trinitaria, que es el gran tema y la discusión que tuvo Míguez justamente con Moltmann, ¿no? Cuando Moltmann había hecho la teología de la esperanza y Míguez le critica que en esa teología no había cruz, ¿no? Y entonces después Moltmann hizo El Dios crucificado, ¿no? Otro libro. Entre los dos complementan la teología de Moltmann. Y acá Cruz y Resurrección, en clave trinitaria, también intenta esto, ¿no? La cruz no es mero sufrimiento ejemplar, ni solo satisfacción penal, una visión forense de la cruz, como está muy presente en las teologías de las iglesias evangélicas, ¿no? Sino que es el clímax histórico de la obediencia del Hijo al designio del Padre y el lugar donde se desenmascara el carácter idolátrico y violento de los poderes, la cruz. Trinitariamente, el Padre no abandona para castigar, sino que entrega, en Romanos, al Hijo que es entrega, Efesios, en el Espíritu por la vida del mundo. O sea, cómo está vinculado esto desde, con base bíblica, ¿no? El Padre no abandona, sino entrega, según Romanos 8, al Hijo que se entrega en el Espíritu por la vida del mundo. Y en este sentido, la resurrección es acto del Padre que vindica al crucificado. Confirma que el estilo de Jesús, su comunión con los últimos, con los más pequeños, es la verdad de Dios. Por eso, cuando hablamos de resurrección, y a mí me gusta recordarlo, cuando hablamos de resurrección, estamos hablando de que no solamente resucitó Jesús, sino resucitó su ministerio, ¿no? Lo que intentaron matar fue el ministerio de Jesús, su prédica, sus acciones. Esas cosas mueren con Jesús y también resucitan con Jesús. Por eso es fundamental tenerlo presente cuando hablamos, que no se pierda la resurrección en una visión meramente individual. La implicancia de todo esto es que toda cristología que separe cruz y resurrección se desfigura, y toda que separe al crucificado del espíritu pierde el nervio misionero y comunitario de la fe. O sea, están absolutamente imbricadas cruz y resurrección, crucificado y espíritu. Entonces, hacía una cristología necesariamente neumatológica. Para mí no hay cristología sin espíritu.
El Espíritu es quien engendra la vida de Jesús, unge su misión, ¿no? En el bautismo, lo sostiene en la obediencia y constituye la comunidad pascual. En la iglesia, el mismo Espíritu hace presente a Cristo, tanto en la palabra viva, los sacramentos, los carismas, la diaconía, la misión. La consecuencia de esto es que la cristología se vuelve comunitaria y ministerial, no de élites, y también histórica, orientada a la transformación real de la vida y no como una mera formulación. Entonces, esto tiene consecuencias. Las consecuencias eclesiales, la iglesia es el ícono, o debe ser el ícono de la Trinidad, la comunión de diversidades, corresponsables, sin clericalismos, ministerios se ordenan a la edificación del cuerpo y a la misión. La palabra mesa-misión, ¿no? La presencia de Cristo en su palabra, en la mesa y en la misión. Cristo se da por el Espíritu en la predicación viva, la Eucaristía, mesa abierta, que reconfigura los vínculos, y el envío al mundo. No hay culto sin diaconía. Y el discernimiento comunitario. La cristología trinitaria implica la escucha del espíritu en la comunidad concreta. Evita tanto el autoritarismo como el asambleísmo sin criterio. ¿No? Hay que buscar justamente la escucha del espíritu tratando de evitar tanto el asambleísmo como el autoritarismo, que son dos formas de escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Y las consecuencias sociales y políticas, Cristo y el reino. La praxis de Jesús confronta ídolos, mamón, poder, prestigio, y anticipa otra sociabilidad, la mesa compartida, la inclusión de excluidos, cura de vínculos, y la opción por los pobres no es tampoco un agregado ético, sino una consecuencia cristológica. Entonces, fundamental, ¿no? No es opcional, no es un agregado que le podemos decir, bueno, a mí se me antoja. Forma parte mismo de la cristología, ¿no? El Jesús revelado al Padre en esa práctica y el Espíritu que la actualiza en la Iglesia. Y esto evita varios riesgos. El riesgo de reducir a Jesús a un emblema ideológico y perder su singularidad filial, deshistorizar a Cristo y así perder su praxis de reino, y espiritualizar al Espíritu, y de esa manera perder su impulso transformador, porque justamente cuando uno se imagina al Espíritu como algo absolutamente inmanente, es lo contrario a lo que es, ¿no? El espíritu desde el comienzo de la creación es el que crea, el que está en contacto con la historia y con la vida. Nunca puede ser espiritualizado, ¿no? Y es interesante jugar con las dos palabras, ¿no? No podemos hablar de un espíritu espiritualizado, sino un espíritu que penetra la creación. Y finalmente esta es una cita textual para darnos cuenta de que está un poco jugando con estas ideas, buscando caminos, ¿no? Dice Míguez, este intento pretende solamente mostrar algunas de las posibilidades de desarrollar una perspectiva hermenéutica trinitaria en la interpretación e integración de la temática teológica como corrección y sustento de nuestras respuestas a las exigencias de la vida y de la misión
de las iglesias evangélicas latinoamericanas en nuestro tiempo, ¿no? Y aquí vuelve a lo que decíamos al principio, su preocupación es la fragmentación, es los, eh, fragmentaciones teológicas que separan a las distintas tradiciones, ¿no? Entonces, de esta manera, él hace todo este juego de posibilidades para ir encontrando caminos de unidad, de coherencia teológica, para caracterizar de alguna manera a a la misión de las iglesias evangélicas en América Latina, ¿no? Evitando los reduccionismos. Bueno, ¿qué les parece? ¿Algo para agregar? Se podría decir que esta hermenéutica, esta mirada conceptual de la Trinidad establece un equilibrio teológico para que nos podamos conducir, es decir, en el ámbito eclesiológico, en el Evangelio. Es decir, porque si no tenemos en cuenta esto, vamos a un extremo y como usted bien caracterizó este triángulo, acercar cada una de las puntas modifica esta mirada trinitaria. Tal cual, tal cual. Por eso es difícil, ¿no? Claro. Porque uno se autoevalúa cada uno en qué lugar del triángulo estamos, ¿no? Es interesante. Y bueno, es difícil mantener el equilibrio. Mm, Es un poco lo que ya, está diciendo con todas estas argumentaciones, lo que está diciendo Miguel, ¿no? claro, Este, y ese equilibrio es una llave que nos ayuda tanto a nivel personal, sí. a la iglesia, para pensarse en los distintos niveles, tanto organizativo, el manejo del poder dentro de las iglesias y su misión, su tarea concreta en la sociedad, ¿no? Entonces, me parece muy interesante forzarnos para poder pensar que es difícil mantenernos en el centro del triángulo, Sí. pero las consecuencias me parece que nos podrían ayudar mucho hasta empezar a recrear nuestra forma de entender la fe, ¿no? O de entender nuestra praxis cristiana. Por eso me parece un desafío interesante poder primero pensarnos cerca de qué vértice estamos y qué pasaría si trato de ponerme en el medio, obviamente empezaría a cambiar toda mi visión, ¿no? En todos los aspectos de nuestra fe. Nos ayudaría a ajustarlo en clave trinitaria. Perfecto. En el último párrafo, amiga, se menciona un concepto que es de corrección, que eso es lo que Justamente, justamente, posicionarnos, claro. justamente, sí. Sí, por eso, aunque las cosas que dice suenan bastante parecidas a las que dice vos, o también Mix, em, lo que a mí me gusta de este artículo o de este capítulo es la función práctica de corrector, ¿no? Es decir, una clave que nos puede dar coherencia a los cristianos, y no solamente para ver toda la complejidad de las iglesias en América Latina, sino reducirlo a nosotros mismos, ¿no? Sí, O sea, ahí, ¿cómo cambiaría nuestra forma de entender nuestra relación con Dios y nuestra vida cristiana y nuestro discipulado si nos forzamos a estar en el medio, mantener el medio del triángulo, y entonces ver todo desde la óptica trinitaria, ¿no? Me parece que es un desafío interesante. sí. Proprio una Y a mí, consulta. Perdón, perdón. David, vas tu. No, dale, Sandra, dale, dale, dale. Dale, No, es.
capaz que no sé ni formular la pregunta, pero me queda resonando mucho el tema de la Trinidad y pensando desde el principio, ¿no? Esa búsqueda de poner en palabra un Dios que se manifiesta de distintas formas. Y por ahí pensando en las religiones que no, que creen en Dios que es absoluto, que de cierta forma está incluido, ¿no? Ese espíritu que movedor de la vida, ese espíritu creador, que para nosotros es el Espíritu Santo, pero pensando en las espiritualidades indígenas, afrodescendientes y las religiones hinduista, budista, por ahí, que no creen como los cristianos en la doctrina de la Trinidad o es, la construcción de la Trinidad, pero sí creen en un Dios trinitario. Y pensando en el triángulo este, no sería, capaz que voy a decir cualquier pavada, perdóneme, pero estoy tratando de poder entenderlo, ¿no? Yo siento como desde de la fe cristiana, en este momento que podemos ver diferentes lupas, diferentes formas, ¿no? Porque ha pasado muchísimos años ahora estamos lidando con situaciones diferentes de los patriarcas, ¿no? De los patronos de la fe en aquella época, en los concilios y todo esto, pero a veces siento como un poco egoísta de nuestra parte tratar de poner, separar o poner nombre, ¿no? En estos, en este ¿Poner qué? No entendí. poner nombres, Ah, tratar de poner nombres, inclusive ese del triángulo con el humano en el medio. Bueno, tendría que procesar un poco más para poder, pero me queda una pulguita ahí haciendo ruido porque ¿qué pasa? Con esta visión que tenemos nosotros, los cristianos, y me incluyo también, muchas veces lo que sucede, la discriminación hacia las otras religiones, ¿no? La discriminación o la falta de diálogo por no, bueno, por quizás por pensar que tenemos la verdad absoluta claro, vos te de referís esta a forma otras trinitaria. religiones fuera de la cristiana. Seguro la espiritualidad indígena, la Claro, claro. afrodescentrafricanas, Bueno, etcétera, que también tiene su espiritualidad, que también cree en un Dios, la fuerza creadora, y que por ahí se manifiesta de la forma como quiere, que para nosotros ese es el Espíritu Santo, pero más o menos por ahí es mi cuestionamiento. bueno, claro, sí, sí. Pero justamente si tenemos, yo creo que la clave trinitaria, desde los cristianos, ayuda al diálogo con otras religiones, ¿no? Porque de alguna manera, en toda religión hay, como vos decís, el espíritu del bosque en las religiones primitivas, primitivas en el sentido de originarias, eh, pero también hay un Dios creador, ¿no? Tan presente estas personas que pueden entrar en diálogo. Entonces, si los cristianos podemos estar más entrenados para vislumbrar al Dios Trino de esta manera y no verlo separado, yo creo que ayuda. Y si me permiten, después charlamos un poco, pero me parece interesante, ya que abriste esa posibilidad, porque el próximo artículo, que es más cortito, de Cervantes Ortiz, mexicano, él está preocupado justamente por el tema de la religiosidad popular, eh, que en México es muy marcada, bueno, en Argentina también, en todos los países, ¿no? Pero fruto de ¿ustedes se acuerdan? La hipótesis de Dussel en la evangelización de América, que él dice que fue una evangelización trunca, y se generó una religiosidad popular sin demasiado arraigo. Esa religiosidad popular hoy en día está, según dice Ortiz, está absolutamente banalizada, ¿no? Que cuando surge realmente de las prácticas y creencias de un pueblo, está bien. Ahora, cuando se transforman en producto de consumo de una sociedad consumista, este,
como todos los temas de los distintos santos que van apareciendo o lugares milagrosos, eso no es bueno. Y entonces también piensa Ortiz, ya lo vamos a ver, cómo una mirada trinitaria puede ayudar a cambiar esto. Pero bueno, David tenía la mano alzada, ¿no? Sí, gracias. Eh, Justo ahora el tema se fue por otro lado, igual me parece que está buenísimo. Yo creo que personalmente me parece que uno de los grandes temas que tenemos en el diálogo con otras religiones es que por más que nosotros hablamos de creemos en un solo Dios, inconscientemente seguimos hablando de tres dioses. Claro, Porque en definitiva nosotros somos monoteístas, no hay tres dioses, hay uno solo. Entonces el diálogo con cualquier otra religión que tenga un único Dios, eh, lo que en realidad me parece, o una de las cosas que dificulta, es que nosotros al momento de dialogar, y de hecho ha sido una de las críticas que ha recibido el cristianismo de parte de otras religiones monoteístas, es esto de, bueno, pero en el fondo me estás hablando de tres dioses, porque no lo podemos expresar y porque nos centramos más en una cuestión conceptual que en una cuestión vivencial. Y ahí a mí al revés, me encantó esta idea de verlo como clave trinitaria, ¿no? claro, Porque me parece que nos da otra aproximación al misterio de la Trinidad y verlo desde la vida comunitaria, ¿no? Es Dios en comunidad. claro, Eh, em, Porque somos nosotros los que nos complicamos y complicamos cualquier diálogo, porque en definitiva, en la lógica, seguimos hablando entonces, lo ves hasta en las oraciones, le orás a Jesús, le orás al Espíritu Santo, como si fueran tres sí, dioses distintos. Y en realidad claro, le estamos orando a Dios, pero por la forma en la que nos expresamos, muchas veces hasta porque conceptualmente lo hacemos así, pareciera que le estuviéramos orando a tres dioses distintos, ¿no? Y es porque en el fondo no estamos convencidos ni vivimos en la práctica que creemos en un solo Dios y le oramos a Dios. Punto. Sí, después podés hablar de Jesús, del Espíritu Santo, lo que quieras, pero en el fondo lo que hay que sentir y entender es que estamos orándole a Dios. Lo otro es una manera en la que nosotros vamos descubriendo cómo Dios se ha manifestado en la historia desde los pueblos, en nuestro caso del pueblo de Israel y lo que venimos nosotros, ¿no? claro. Este, Eso por ese lado. Con esto cierro. A mí me gustó justo, ahora no me acuerdo exacto de las diapositivas, pero de la última que vos una de las últimas que habías planteado en esto de los reduccionismos que hay, ¿no? Y los riesgos en los reduccionismos. Y, y vos en una habías puesto lo de la mesa de comunión, ¿no? Como una mesa abierta, y acá yo hago una especie de, si querés, autocrítica en el sentido del metodismo. No todas las iglesias tienen la mesa abierta, con todo lo que eso significa. En general, es para los que son miembros de la iglesia, o a lo sumo los que son bautizados, y para de contar. Y digo, ¿por qué autocrítica? Porque en la iglesia metodista, que sí tenemos una mesa abierta, hemos caído, o en algunos lados, no todos, pero digo, a restringir a una vez al mes de repente la mesa de comunión. Cuando, vos decís, es una expresión en donde se podría vivir trinitariamente, ¿no? Lo que significa la comunión. Es el Espíritu que nos hace presente a Jesucristo en comunidad, en ese acto en el que estamos adorando al Padre, ¿no? Digo, cómo hemos perdido o cómo hemos dejado que se nos escapara algo tan lindo, que nosotros lo tenemos como una mesa abierta y no deja de ser una forma también de evangelizar, ¿no? Claro, claro. Simplemente Bueno, sí, gracias, David, es así. Vemos rápido entonces el otro artículo. A ver,
¿Está bien? ¿Lo ven? Sí, Bueno, a ver. El ensayo propone explorar cómo la doctrina cristiana de la Trinidad se refleja, moldea y es moldeada por la religiosidad popular latinoamericana, considerando tanto sus dimensiones ideológicas, culturales, como sus implicaciones teológicas y eclesiales, ¿no? Entonces, la pregunta central del autor se podría expresar: ¿de qué manera la fe trinitaria puede contribuir a una praxis eclesial y cultural latinoamericana más plural, dialogante y liberadora, frente a las estructuras de poderes patriarcales y hegemónicas? Que es una pregunta que la vemos reflejada en casi todos los teólogos que se enfrentan con esta temática. Pero él lo hace en medio de una realidad de religiosidad popular, como vamos a ver ahora, ¿no? Y esto es textual. Que él habla de una religiosidad popular totalmente banalizada en algunos lugares de Latinoamérica, ¿no? Entonces dice, estos y otros fenómenos manifiestan la llamada mutación o desregulación religiosa, ¿no? Vivida en América Latina, más de manera festiva y lúdica, caótica para otros, que como drama o situación límite, y son una prueba de la forma en que lo religioso se reinventa cíclicamente. En este contexto, la Santísima Trinidad está lejos de ser desconocida en México y en América Latina. Basta con visitar un mercado popular para encontrarla a cada paso. Un sinfín de locales exhiben reproducciones de una pintura naïve o kitsch, donde se ve a los tres integrantes de la Trinidad cristiana, ¿no? Es decir, como de alguna manera está presente en la religiosidad popular, pero como una forma externa eh, y poco accesible para transformarlo en algo vívido, ¿no? En lo personal y comunitario. Entonces, la observación desde la religiosidad popular, que muchas prácticas religiosas populares emergen como una sombra o una reinterpretación de la doctrina trinitaria cristiana, que sin embargo no siempre se articula teológicamente, ¿no? Sino que opera culturalmente como factor de legitimación de ciertas estructuras de poder, por ejemplo, la masculinidad dominante, el patriarcado, o de simbolismos religiosos manipulados. O sea, si es una doctrina que no está articulada realmente en forma teológica, sino está como un factor de legitimación, siempre va a ser negativo, ¿no? Entonces, hay una crítica ideológica y cultural. La Trinidad no es solo un dogma abstracto, acá volvemos anterior, sino que tiene implicaciones ideológicas. Cómo se entiende Dios, la comunidad, la relación entre personas, el poder, la solidaridad y el rol de la Iglesia. En el contexto latinoamericano, muchas veces la Trinidad ha sido capturada por visiones que refuerzan jerarquías eclesiásticas o socioculturales dominantes, en vez de proponer reciprocidad, participación e igualdad, ¿no? Este, y la propuesta teológica ecuménica que el autor plantea es una interpretación trinitaria desde la tradición reformada, es decir, el protestantismo histórico, y abierta al diálogo con la teología latinoamericana de la liberación. Y esto puede ofrecer un recurso para repensar la iglesia y la comunidad y la misión en Latinoamérica. Dios como comunión, igualdad, mutua relación y no como fórmula que legitima el poder autoritario. Esta visión permitiría a las iglesias latinoamericanas ser más pluralistas, más tolerantes, más comprometidas con la justicia y la transformación social. Y las implicaciones prácticas, a partir de esta propuesta, invita a que la fe trinitaria inspire a la Iglesia a
denunciar la manipulación de símbolos y doctrinas para sostener estructuras de poder injustas. Y acá entramos en lo que muchas veces se juega en la religiosidad popular también, ¿no? Manipulación de símbolos, ¿no? Y doctrinas para sostener estructuras de poder injustas. En este caso, la Iglesia Católica lo hace muy bien, eso de ampliar el paraguas, y cualquier cosa que aparezca es capturada eh, para no perder, la voy a decir en forma, no me sale de otra forma, pero no perder la clientela, y todo forma parte bajo el paraguas de lo institucional. Entonces, cuando aparecen algunos lugares milagrosos o algunas cosas nuevas, la Iglesia Católica enseguida lo asume, y de esa forma, de alguna manera, fomenta y sostiene estructuras de poder injustas, ¿no? Lo que podría ser algo distinto en una religiosidad popular mucho más eh, independiente, autónoma de lo institucional. Lo otro es el promover el respeto, la tolerancia y la interacción entre diferentes grupos, tanto sea culturales, étnicos, como de género. Y otra implicación es hacer de la comunión trinitaria un paradigma de vida eclesial, de comunidad y de misión que tenga incidencia real en las esferas social, política, educativa y cultural. Resumiendo, la lectura crítica del modo en que la doctrina trinitaria opera en la religiosidad popular latinoamericana, identificando potenciales distorsiones culturales, por ejemplo, patriarcado, exclusión, y propone una reinterpretación desde la tradición reformada y de la teología de la liberación que privilegie la comunión, la pluralidad y la justicia. Su contribución es situar la fe trinitaria no como mera abstracción, sino como motor de transformación eclesial, comunitaria y social en el contexto latinoamericano. Es un poco el artículo de Ortiz, que de alguna manera tiene muchos puntos en contactos con los otros. Lo novedoso del artículo es que su preocupación, el punto de partida, es en la práctica de la religiosidad popular. Es un tema muy, muy interesante y muy complejo, no se lo puede tocar de oído, eh, porque forma parte, de alguna manera, de la historia de Latinoamérica, ¿no? Cualquier iglesia católica o protestante necesita pensar el tema de la religiosidad popular en nuestros pueblos latinoamericanos. Eh, que, bueno, ustedes saben que es imposible pensar una religión sin sincretismos, ¿no? Porque no existe. Nosotros decimos, no, la pureza, la ortodoxia y la pureza de la doctrina. Y no nos damos cuenta que venimos históricamente enhebrando distintos tipos de sincretismos, ¿no? Jesús hizo, su fe fue un sincretismo de la fe judía. Pablo hizo un sincretismo entre la fe judía, las prácticas cristianas y algunas expresiones helénicas, perdón, que estaban asomando en el mundo, en la cultura helénica. Y así sucesivamente vamos viendo. Entonces es interesante ver hasta dónde el sincretismo que presenta la religiosidad popular, eh, hasta dónde tiene un límite, ¿no? Y dónde podemos decir, bueno, hasta acá tiene que llegar, porque si no, pierde la identidad, la fe cristiana. No, es muy difícil
ponerle un límite. Y entonces la propuesta es, bueno, buscar de alguna manera, desde un enfoque trinitario, intentar ver de qué forma este, se puede dialogar y acercarse sin miedo a las expresiones de religiosidad popular. Que las hay en el catolicismo mucho más marcado, pero ojo, que sería tema para una materia nueva, hay religiosidad popular evangélica también, ¿eh? Y está llena de reduccionismos. Así que eso es tema para algún seminario, si quieren lo hacemos. Pero, bueno, más o menos hasta acá es lo que quería mostrarles hoy y con esto estaríamos cerrando la materia. No sé si quieren agregar algo más. Es un desafío implementar esto. Sí. Yo creo que para no caer en el reduccionismo, como comentaba David, y bueno, estoy de acuerdo también, creo que perfila como vamos avanzando todo lo que es la pluri- pluralidad religiosa, pluralidad religiosa, creo que la tendencia es cambiar el credo. Claro, sí, 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 no. Y los reduccionismos están a flor de piel y los podemos tener en nuestras tradiciones. Yo ayer estaba en otro curso hablando sobre la Eucaristía y los prejuicios que hay. Si me tomo 5 minutos para decirle esto y después cerramos. Así después no me ven más igual. Aunque sí, nos vamos a ver en el examen. Sobre la Eucaristía y las distintas disputas que hubo en la historia sobre la presencia del pan y el vino. Y entonces, bueno, las disquisiciones, elucubraciones teóricas, la Iglesia Católica, transubstanciación. O sea, el momento en que se produce el sacramento, el elemento cambia, ¿no? Entonces, el pan se transforma en carne, el vino se transforma en sangre. Transubstanciación. Sale Lutero y dice, no, es consubstanciación. ¿Por qué? Y porque no transmuta la materia, pero la presencia de Cristo está sobre, debajo y al costado, o sea, está rodeando el elemento con su transición. Todas cosas. Y viene Wesley, 200 años después, y fiel a su tradición pragmática inglesa en el siglo de empirismo, y dice, Jesús qué dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Lo dice Pablo en Corintios, ¿no? Coman, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Yo digo eso y no pregunto más nada, ¿no? Entonces, no se enredó en las disquisiciones teóricas y simplificó lo que debe ser sobre la mesa de la comunión, ¿no? Ahora, yo he visto, ahí hablando de reduccionismos, pastores mayores cuando yo era más joven, que en el momento de la Santa Cena decían, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Pero ojo, no crean que es así. Esto es un símbolo, ¿no? Y con esto rompían todo, ¿no? Rompían el momento del sacramento. Tenían miedo que se los confundiera con católicos, que estaba diciendo que es el cuerpo y la sangre. Entonces hay que advertir, no, pero miren que esto es simplemente un símbolo, ¿no? Decimos eso, pero no es así. Eso es un reduccionismo terrible que rompe cualquier momento sacramental, ¿no? Así que bueno, el tema de los reduccionismos están muy presentes y a veces están muy metidos en nuestra práctica, ¿no? Porque estamos enviciados por tradiciones que nos llevan
a veces afirmar cosas y nos cuesta mucho movernos de esos lugares. Por eso es siempre un desafío esto que nos plantea quizás de forma más clara Míguez, de hacer un esfuerzo para estar en el triángulo, en el medio del triángulo, y ver cómo, si eso sucede, cómo va a ir corrigiéndose nuestra visión, ¿no? Nos vamos poniendo un lente trinitario y de eso vamos mirando la realidad y la vamos viendo toda en esa clave, a ver qué pasa, ¿no? Me parece interesante esa propuesta. Bueno, queridos hermanos y hermanas, terminamos la materia. Yo no tengo muy claro, Ángel, estas cosas administrativas, finalmente, cuál sería la fecha de examen. La que está puesta en la grilla es el 24 de noviembre. Es porque con otra materia, la que estaba puesta Sí, no por funcionó eso. y la mandaron, ¿eh? Generalmente se va arreglando con profesor y alumnos porque depende también de ese factor. No, porque si es esa, la oficial, tienen que estar atentos como para anotarse, ¿no? Para De inscribirse paso, al examen. consulta, perdona Daniel, los trabajos que estén pendientes y por eso, ¿hasta qué tiempo tenemos para entregarlo como para que vos tengas tiempo de revisarlo, obviamente, ¿no? ¿Cuándo es la fecha, me dijiste, Ángel? lunes 24 de noviembre. Bueno, a ver, espera. Y 4 es lunes. Bueno, tienen tiempo el 17 de noviembre, ¿te parece? Estoy sobrado. Bien, sí, sí, sí. Y ahí, es decir, los trabajos de cada clase y el trabajito final, que ahí lo tienen, ¿no? En la página. Eh, Deja, es- forma el trabajo final porque yo no lo vi. No, Ya, yo tampoco. no está bien. ¿Entraron a la plataforma? a lo Sí. mejor no está abierto, por eso ya me fijo. Ah, ok, Ya me estoy gracias. fijando. Y Porque yo no lo había pensamos que visto. no íbamos a tener Capaz examen, que No, ¿viste? no está disponible todavía. Por Termina eso. con la clase 4 y la actividad de la clase 4, no Ah, hay nada. pero vos lo podés abrir, Ya lo estamos abriendo en este mismo instante. ahí se abre. La clave hermenéutica trinitaria facilita todo. A ver. Todavía no está Ah. disponible, yo estoy acá chequeando, así que para que no nos... Sí, 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 No, para pero que no vas nos a digan, tener ya está, y que... después andar a reclamar a... es- No, no, no. La idea es que hagan un Ahora sí poco, está. bueno, bárbaro, que hagan lo que hicimos acá. Por eso yo no les puse estos, estos PowerPoint, no los puse, porque si no sería muy fácil, ¿no? Después cuando den el examen, si quieren se los paso. Pero ahora la idea es justamente hacer dialogar un poco estos artículos, algunos de los tres. Ahora no me acuerdo, creo que son tres. Y después sobre lo que hagan en papel, lo charlamos el día del examen y bueno, el examen va a ser en torno a eso. Tenemos que presentar antes el trabajo acá en la Sí, plataforma. sí, El sí, pueden 17, hasta el presentar todo 17. eh, digamos, a ver, podría ser un poco más, podría ser el 19, el miércoles 19, para dar tiempo a hacer los trabajos, las actividades de cada clase y Y el final. Sí. Perfecto. Bien. Hola. Bueno, espero que sea esa la fecha, si no ya hablaremos y Ángel les dirá. Sí, Eh, no sé, a veces aparece en Ciudad Guaraní, aparece otra fecha, pero yo esa no la veo, así que Ese es el problema, lo ese es el tienen que problema, ver los porque la que estudiantes. termina teniendo valor oficial es la que aparece en el SIU. Por eso hay que tener cuidado. Este, Para anotarnos, digamos, ¿no, profe? Para claro, porque anotar, ustedes se tienen que inscribir. claro. Pero para rendir, seguramente Ángel nos va a Está pasar, bien, ¿no? si hay alguna novedad, eh, Ángel no podrá ir diciendo. Ah, A lo ustedes, que yo ahí me estoy fijando en el guaraní, el tema es que como todavía no está Claro.
el tema de la, ¿cómo se llama? De la regularidad, no nos podemos, o sea, no nos podemos inscribir, no figura la fecha que está. Ah, perfecto. Entonces, yo lo que ahora tengo que hacer en el Ciudad Guaraní es subir lo que llaman el acta de cursada, Claro. que eso les da la regularidad en la materia. Y en base a Perfecto. eso, la administración tiene en cuenta para el tema del examen. Pero igualmente ustedes se tienen que inscribir. Sí, 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 sí. Y si es el lunes el examen, tenemos clase también. Habría que ver eso. ¿El 24? Sí, tenemos clase de educación. Educación para la misión. Ujú. Ah, ah, ah. Ah, porque resulta que el 24 es feriado y Claudia dijo que ella podría tener la clase igual, no quisiera perderla, así que si los estudiantes estaban conformes, así que el No, 24. hay que decirle que tenemos examen justo ese día No, 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 y el no tema, podemos. no, el Perdón, asunto es, pero ¿por qué feriado? Porque yo estuve mirando el almanaque, cae, el Se cor- 20 cae jueves. sí, pero se corrió para el 24, se hace una semana larga. O mm, sea, con jueves, viernes y Desde hasta el el, lunes. desde el no, viernes, el jueves no, no. desde el viernes, sábado, domingo y Ah, lunes. Hay que mover el turismo, hay Se que corre del moverlo. 20 al Hoy- 24 bien, la, bien, ba- bien. la batalla de, ¿cómo se llama ahí? Con los uruguayos, El- de la vuelta la obligada. soberanía, La sí, vuelta bueno. No obligada. con los uruguayos, sino con los No, no, uruguayos. claro. Contra el imperio francés e inglés juntos. Exactamente. el ángulo Este, francés. sí. No importa si hay necesidad de cambiarlo, porque una cosa, ya le habrá pasado con algunas otras materias. Una cosa es el día oficial del examen y otro es el día que podemos arreglar nosotros. En Sí. caso, la única diferencia es que no van a estar inscriptos, pero tomamos el examen, yo la nota la guardo, se la mando a Ángel para que la tenga también, y cuando se hace oficialmente, se puede subir a la administración. Así que en ese sentido, si no coinciden, no importa. Podemos arreglar entre todos una fecha y ahí entonces nos juntamos. Si me lo dicen Bien, 2 o 3 de Perfecto. anticipación, podemos arreglar. ¿Mm? Ujú. Bueno, genial. bueno, bárbaro. Entonces, gracias por haber compartido esta materia. Realmente para mí fue una alegría. Es la segunda vez que la doy, que en realidad no es mi tema. Yo soy historiador. Es un tema de teología sistemática. Y bueno, ya el año pasado sufrieron los primeros. Pero vamos ajustando a medida que caminamos. Claro, Pero es una alegría haberlos tenido otra vez después de la materia de historia de la iglesia. está, perfecto. Pero capaz que también está Igualmente, bueno el profe. hecho de que no sea tu área la sistemática, porque si no capaz que caemos en el riesgo Sí, inconscientemente de abordarlo desde la tradición de la sistemática y nos perderíamos de la sí, riqueza de mirarlo desde otro lugar. tal cual, sí, sí. Bueno, bárbaro. Muchas bendiciones Gracias, a profe. todos. Muchas gracias, Igualmente, Daniel. profe.